Haciendo una analogía apropiada, así como nos estamos cuidando en el término físico del coronavirus a través de la bioseguridad, también tenemos que saber evaluar, diagnosticarse. A veces el Señor nos pone a nosotros como diagnósticos situaciones para ver cómo está nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. Al final de cuentas, si algo he aprendido también, es que hasta el dolor es bueno. Si no fuera por el dolor, se nos estaría partiendo el brazo y nosotros seguiríamos con esa carga pesadísima, porque el dolor es advertencia. O si no nos diera fiebre, seguiríamos contaminados y la carga viral cada vez sería peor y nosotros anduviéramos tranquilos por ahí porque no hay una fiebre que nos alerta. En ese sentido, el dolor es una preciosa alarma, una alarma necesaria porque el dolor no es bueno, pero lo que vendría después, si no fuéramos advertidos por el dolor, sería mucho peor. Y por eso hoy vamos a agradecer por ese dolor. Y para eso voy a hacer una asociación que a veces no es como muy practicada. En Proverbios 4:23, el Señor nos habla de guardar nuestro corazón. Y con esas palabras, específicamente, así nos dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Conforme a esto, lo más importante para el Señor es nuestro corazón. Por eso muchas veces el Señor, con tal de guardar nuestro corazón, permitirá que nos duela un dedo, que nos duela una mano, que nos duela el cuerpo, que nos duela el bolsillo, que nos duela nuestra vida social, que haya dolor en cosas que nos alertan que si no hay dolor, nuestro corazón será dañado. Como les decía, es como los efectos de la fiebre o el dolor en una mano. El dolor nos va a ayudar a nosotros a alertar de que hay algo que está presionando, de que algo está afectando, de que hay algo que nos quiere herir. Como dice el Señor, sobre toda cosa guarda, guarda tu corazón porque Él mana la vida y en el corazón yo le digo que sí o que no. Entonces vamos a dar gracias al Señor por situaciones que nos han alertado. Miren, la dificultad a nosotros siempre nos va a hablar, sobre todo cómo está nuestro corazón. Si por lo menos en mi casa se daña algo y entonces comienzo a buscar responsables. Es que esto se daña porque ustedes no lo saben usar. Entonces ahora no lo podemos reparar porque alguien botó la garantía. Porque es que aquí el problema es que solamente saben dañar y dañar y dañar y no saben de dónde salen los recursos. Entonces en mi corazón hay mucho reproche y hay poca misericordia. Puede haber poca paciencia. Si en un momento dado escasea el dinero, e inmediatamente comienzo a sacarle las cuentas a cada miembro de mi familia, entonces mi corazón obviamente está pasando por un proceso, todavía no sabe reposar en el Señor. Dentro de eso, el salmista decía, examina, Señor, mi corazón, examina mis razones, examina mis motivos. La adversidad es un examen perfecto para ver cómo estoy viviendo, y por eso es que muchas familias hoy se están derrumbando, y muchas relaciones se han deteriorado y muchas personas incluso tienen una relación débil, diletante o resquebrajada o cuidado que a punto de finalizar con Dios. Puede ser que mi relación con el Señor esté debilitada, esté enfermiza, esté en una encrucijada donde no sé si seguir caminando con Él o no. Vamos a ver cómo, conforme a la Escritura, podemos agradecer y aprender de estos momentos difíciles. Leamos 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Y este versículo maravilloso, mirarlo no solo como una respuesta mecánica. A veces este versículo lo hacemos mecánicamente porque el Señor manda y porque sus palabras son muy específicas, pero sin profundizar en ellas. 1 Tesalonicenses capítulo 5 18 nos dice así: Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero ¿por qué damos gracias en todo? Porque recuerden que para los que aman a Dios todas las cosas resultan a bien, conforme al propósito con el cual el Señor nos ha llamado. Todo lo que resulta, todo lo que nos ocurra, es para bien. Pero cuando amamos a Dios, para nosotros es fácil comprenderlo. Porque nos sentimos amados, y este es el punto crucial. Yo me siento amado a través de todas las cosas difíciles que me están pasando y que no necesariamente me las busqué. Porque yo no puedo decir, Señor, yo me siento amado por ti, por tu amor infinito me enviaste a esta cárcel. No, mi delito me envió a la cárcel. Con amor infinito me llevaste a la ruina. No, no estamos hablando de eso. Si dentro de eso hay una razón que yo busqué, si yo
pierdo la libertad nuevamente, como les había dicho, o que estoy quebrado por mi soberbia, por mi prepotencia, entonces, más bien, Señor, gracias porque pudo haber sido mayor la consecuencia, pudo haber sido mayor, pero dentro de eso también perdón. Pero ¿qué pasa cuando estas cosas no son buscadas por mí? Cuando haciendo lo correcto incluso yo resulto dañado. Recuerdo, por ejemplo, una ocasión que por ir a una vigilia de la iglesia se metieron a mi casa a robar. Yo, Señor, en vez de reprocharle a esa iglesia, Señor, gracias porque algo tú me quieres enseñar con esto. Y sobre todas las cosas, tú me quieres guardar el corazón. Yo no voy a permitir que el hecho de que porque me pasó esto en medio de buscarte a ti, tenga recriminación contra ti. Por supuesto, y le di gracias, Señor, gracias porque buscándote el ladrón vino para robar, matar, destruir, pero cuando vino a robar, matar y destruir, yo no estaba allí. Porque probablemente si yo hubiera estado ahí, me hubiera agredido. No solamente hubiera robado, sino me hubiera agredido. En Colosenses 3, versículo 17, nos da a Pablo palabras precisas para que lo que nosotros hagamos en nombre del Señor tenga el sello de paz en nosotros. Miren, cuando yo hago las cosas delante del Señor, para su gloria, no buscando mi propio beneficio, ya no importa si eso me produce bien o mal. Al final, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos resultan a bien. Colosenses 3:17 nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Señor, gracias por lo que estoy viviendo, gracias por lo que hago en nombre tuyo, todo lo que hago para glorificarte. Aún en la circunstancia más difícil podemos darle gracias a Dios. ¿Perdimos el empleo? Bueno, pero ¿sabías que Dios permitió que sucediera en este momento y no antes cuando hubiera sido de repente menos comprendido por mí? Cuando tenía menos sabiduría espiritual. ¿Por qué los cristianos comenzamos a vivir situaciones difíciles cuando caminamos con Cristo? Porque si lo hubiéramos vivido cuando no conocíamos, hubiéramos reaccionado de forma más peligrosa, de forma más difícil, hubiéramos herido más a nuestros parientes. Yo le doy muchas gracias a Dios porque hay cosas que me están pasando ahora y no antes, cuando yo no tenía el conocimiento de la palabra. Y tal vez lo que viví ayer, por decir un ejemplo, donde hubo una pérdida, donde de repente voy a perder dinero, si me hubiera pasado antes sin la palabra, hubiera herido a mi ser amado. Porque le hubiera dicho, porque tú descuidas todo, porque miran cómo están las cosas tiradas. Pero yo le digo a esta persona, no te preocupes, porque el Señor es nuestro proveedor. Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Y vamos a hacer las cosas sobre todo con amor, con gozo. ¿Por qué a nosotros nos están ocurriendo cosas ahora? Porque ahora es mejor que cuando no conocíamos al Señor. Mejor que esté pasando eso ahora, porque de verdad lo más triste del infortunio es que terminamos hiriendo a personas. Terminamos sacando el cobre. Así que si usted hoy se está preguntando, Señor, ¿por qué estoy viviendo cosas que no vivía cuando no caminaba contigo? Porque antes lo hubieras hecho muy mal. Hubieras tenido reacciones muy negativas y hubieras perdido, ¿no?, de repente el dinero, el televisor que se dañó, la lavadora que se rompió, sino el amor de tu gente. Y eso, si no, hay taller a veces para repararlo así nada más. Bueno, el taller sí, el taller del maestro que es Cristo. Pero te hubiera costado. Y no lleves a la gente, no lleves a tu familia al taller del maestro a repararla por las mismas cosas que tú le hiciste. Dice Santiago 1, para que cuidemos nuestro corazón, para que lo guardemos en medio de estas situaciones que estamos viviendo, que tengamos mucho gozo. En Santiago 1, desde el versículo 2 al 5, vamos a tener esta palabra como propósito para esta semana. Dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Señores, señoras, compañeros, jóvenes y personas con un poquito más de experiencia, con un poquito más de años, tengamos mucho gozo por las diferentes pruebas, porque el Señor quiere desarrollar en nosotros el disfrutar el fruto del Espíritu Santo. Y aquí habla específicamente de la paciencia. El Señor quiere desarrollar en nosotros lo que ha puesto a través del fruto del Espíritu Santo, para impactar al mundo, pero también para protegernos a nosotros. Porque a veces nosotros decimos, es que tú me quieres usar como esa prueba, esa evidencia de que tú eres fuerte, pero yo qué saco como ganancia. Precisamente la capacidad de superar estas situaciones con gozo, con paciencia, con fe, con mucho amor. Ese es el beneficio que a veces no estimamos.
cómo ya puedo vivir estas situaciones y ya no me produce el dolor, ni la angustia, ni las horas. A veces lo que antes me duraba horas de tribulación, ahora son minutos o segundos, porque el Señor está creciendo en nosotros y nos va fortaleciendo a través de las adversidades. Hoy el tema es agradecer la adversidad, que pone en manifiesto en qué tengo que crecer, pone en manifiesto qué bueno que el Señor me ha madurado en esta área y pone en manifiesto entonces que andar en tus caminos es lo mejor que yo puedo hacer. Señor, muchas gracias por este tema. Yo creo que con esto debemos darle todos gracias porque estamos pasando por pruebas diversas y al final de cuentas aprendí de estas pruebas, estoy aprendiendo y también por eso la adversidad es buenísima porque me lleva a meditar esto. Cuánto me toca a mí entender porque todavía ante las pruebas reacciona la carne. Si una prueba me hace reaccionar carnalmente, emocionalmente, con palabras que no son de Dios, gracias a Dios por la prueba, porque por medio de ellas ya yo sé que tengo que crecer. Gracias, Señor, por estas pruebas porque me permiten entender que debo corregir mis pasos y que si yo los corrijo me entrego a ti, si permito que estas pruebas me hagan entender la necesidad de morir a mi vieja naturaleza para crecer en Cristo, entonces gracias por las pruebas porque son la manera en que tú evalúas cuánto sí ha habido de bueno, cuánto he crecido y cuánto tengo que crecer. Bendigan incluso a esa persona que se está poniendo en las pruebas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial. Bendita las pruebas que nos están llevando a evaluar cómo está nuestro corazón. Bendito eres tú, que nos has puesto pruebas que antes de que Cristo comenzara a tener ese vínculo con nosotros, antes de que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo y antes de que se iniciara este proceso maravilloso de alcanzar la santidad, no hubiéramos soportado. Gracias, Señor, porque tú nos estás diciendo con eso, sí puedes. Recuerda que la prueba se hace mucho más ligera cuando esa prueba la vives conmigo y la carga ya no te va a quebrar, ya no va a desgastarte, ya no va a lesionar tus brazos si me permites que yo la cargue. Ahí también, Señor, esta prueba la estoy entregando a ti o la estoy cargando yo. Porque tal vez esta prueba tú la estás poniendo para ver si yo me sigo cargando o te estoy entregando a ti las cargas. Total, todo lo que nos ocurre y que no es buscado por nuestro pecado, sino porque, bueno, a veces ¿qué podemos hacer? Diríamos nosotros. Yo no soy el culpable de que algo se rompa. Yo no soy el culpable de que el techo se abra de mi casa. Yo no soy el culpable de la tormenta que me agarró, pero que tú pusiste ahí en el momento apropiado. Al final de cuentas es bendición, para ver cómo estamos creciendo en sabiduría, en amor, en gozo, si realmente le estamos creyendo al Señor. Y cada prueba que estamos viviendo viene con esta pregunta implícita. ¿Le crees al Señor o crees que hasta aquí llegó tu gozo y que ahora tienes que ver cómo resuelves? Con el Señor somos más que vencedores y por medio de estas pruebas desarrollamos esa visión y la capacidad de entender si caminamos contigo o todavía nos falta. Si todavía gateamos o todavía estamos sentados esperando y no andando en tu palabra. Por eso hoy te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.